Yo recuerdo que en 2004, cuando el año del revocatorio en Venezuela, el revocatorio que ganó Chávez, el rol de los medios de comunicación fue bastante determinante porque fueron medios que asumieron posturas políticas muy fuertes y yo estaba estudiando periodismo. Y mi duda en ese momento era que si los medios habían ayudado a elevar el conflicto simbólico en Venezuela, ¿cómo los medios podían ayudar entonces a rebajarlo, a reconstruir el conflicto? Desde entonces empecé a trabajar una línea de investigación que llamé periodismo de paz. Luego me di cuenta que ya existía, que había gente trabajándolo, y entonces, bueno, uno empezó a vincular cosas. Por ejemplo, los colombianos tenían medios para la paz en ese momento. Johan Galtung en Noruega tenía el Instituto Trasen, donde enseñaba periodismo de análisis de conflicto, y ese material, entonces, lo que hacía era, bueno, combinarlo y ver qué aprendizajes de Venezuela podíamos tener. Desde el 2004 hasta el 2010 mantuve mi web, era periodismodepaz.org, y en 2010 decidí que ya la gente no quería paz. Y entonces pasamos a otro nivel del conflicto. Y cuando ayer me hablaron de esto, dije, bueno, podemos rescatar algunos de esos materiales, algunas de esas cosas, porque hay elementos que son comunes. Evidentemente hay grandes diferencias entre ambos gobernantes. Chávez y Trump tienen estilos muy distintos en cuanto a la ideología, pero estilos muy similares en su trabajo con los medios de comunicación. La diferencia es que Chávez fue aprendiendo. Cuando uno ve los videos de Hugo Chávez del año 99, era un militar y hablaba con un militar y su tono era militar. El Chávez de 2010, 2011, 12, el Chávez del petróleo a $150 el barril, era otro. O sea, era un showman, era un tipo con control de cámaras, con control de discurso y con control de agenda informativa en Venezuela. Por eso es que verán a los venezolanos en plan de, como decimos allá, el que está picado de culebra, cuando ve un bejuco se asusta. Si te pica una serpiente, luego ves un palito tirado y ya crees que es otra serpiente. Los verán ahí como sintiendo que hay reminiscencias, que hay cosas que los recuerdan. Entonces, armé esto de Vengo del Futuro. Sobre todo vengo en son de paz, porque no se trata de dar lecciones ni nada, sino ver cómo fracasamos, en qué nos equivocamos, qué facturas estamos pagando por eso y cómo no repetirlas. Entonces empiezo por acá. La narración de ambos políticos se está repitiendo. De hecho, hay un cartelito allí que dice que este capítulo de Black Mirror apesta. Por favor, vean Black Mirror. Es una serie británica hecha por Charlie Brooker, que además es un crítico cultural muy importante, que se ha dedicado a trabajar el futuro, pero distópico. Es decir, especular sobre cuáles son las tesis posibles de uso de tecnología que pueden pervertir a la sociedad y en el fondo son demasiado divertidas. O sea, ¿qué pasaría si tuviésemos un aparato que graba desde nuestros ojos todo lo que vemos y ver qué tesis se levantan a partir de eso? Black Mirror habla de poder, habla de tecnología y bueno, en este caso lo utilizaron para una protesta diciendo este capítulo que estamos viviendo, o sea, ya estamos en una telenovela, apesta por completo. Pero ocurre algo y es que estamos hablando de un discurso político en ambos casos que es demasiado sencillo. Primero hay la construcción de un ellos y un nosotros, algo que es muy valioso en términos políticos porque te permite traer gente en tus aguas y ese ellos y nosotros en realidad empieza a destruir el tejido social porque ya no hay un we the people, ya no hay un nosotros conjunto, sino que empiezas a ver cómo fracturas a la gente y luego hay una narración donde ese ellos y nosotros pues hay unos buenos, hay unos malos y ese malo hizo cosas que nos tiene que pagar. ¿Okay? Desde nos torturaron en la Cuarta República hasta volveremos a ser América Grande de nuevo. Hay alguien que hizo algo malo y nosotros tenemos que cobrarnos eso. Eso genera una factura que yo llamo facturas insaciables. ¿Okay? Es como una factura que nunca se va a terminar de pagar, porque siempre va a haber algo de que quejarte. En el caso venezolano hemos llegado al ridículo de reclamar cosas como, bueno, que Cristóbal Colón llegó y nos trajo el capitalismo. O sea, cosas muy absurdas donde se llega a mentir. Se dice, bueno, los indios vivían en paz, cuando en realidad había indios con esclavos, había indios que guerreaban entre ellos, había indios caníbales, había de todo. Pero bueno, te inventan que no, que todos vivían en sano socialismo ecológico y todo era sostenible y llegó el capitalismo de Colón. Acá se puede inventar cualquier otra narrativa donde hay un otro malo, hay un otro que nos trae enfermedades, que nos invade, que trae trabajo informal, que nos quita fuentes de trabajo. Hay un otro externo, que son esas empresas mexicanas que todo lo hacen barato y por lo tanto le vamos a aumentar los impuestos. Siempre hay un otro y esa factura al final va a ser insaciable porque no importa qué hagas, no va a alcanzar. Eso además te permite que la narración se mantenga. También hay una cosa que vemos en común y es el control de la agenda informativa, que tiene que ver con cómo hackeas la atención de la gente. Y la hackeas en dos sentidos, con acciones y con amenazas. Una característica de estos regímenes es que hacen promesas y amenazas y suelen cumplir mucho más las amenazas. Son eficientes.
Porque además las amenazas te sirven para demostrar que tenías razón, para reforzar tu punto de vista y para que tu gente sienta que estás haciendo cosas, porque estás alimentando esa factura insaciable. El control de la agenda tiene que ver, por ejemplo, con hacer anuncios, los actos de habla. Cuando decía, oye, cuando tú dices cosas, también estás generando acciones. Entonces las promesas son importantes, las amenazas son importantes, hay que saber detectarlas. Porque ya hoy no se está hablando de si se construye o no el muro, hoy se está hablando de quién paga el muro. Es decir, ya damos por hecho lo primero. ¿Por qué? Porque ya en el discurso fue construido ese muro está allí, es simbólico, y compramos la agenda. Y estamos hablando entonces de segundo nivel, estamos hablando de quién paga, cómo lo paga, quién trae el friso, de dónde van a salir los obreros, y no el punto principal, que es porque un muro, qué tan ridículo es un muro, porque el muro que ya había no funcionó, y nos dejamos sabotear la agenda, nos dejamos controlar la agenda. Hay un momento divertido, que es que los venezolanos empezamos a decir ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento en el que se dividen las pantallas, en el que decimos aquí hay una realidad y aquí hay otra versión de la realidad, aquí hay una foto de una multitud y aquí hay una multitud más grande. Comparar manifestaciones, que además es un sesgo terrible. El asunto de la manifestación te convoca a un sesgo donde tú crees que si una calle está llena es exitosa y si está vacía no funcionó. Y en realidad no. Es decir, llenar Washington de gente opuesta a Trump no tiene sentido, o sea, es ridículo en el sentido de que es una ciudad que votó 92% por Hillary, es decir, hay muchísima gente. Creo que estaban hablando de una manifestación de 100.000 personas, 100 y pico mil de personas. Bueno, solo en Washington hubo más de 200.000 votos por Hillary. Entonces, lograr una manifestación allí es fácil, digamos, es sencillo. Entonces, no significa nada en términos de mayorías o minorías, porque entonces también jugamos a polarizar geográficamente. En qué zonas hay mayoría de uno, de otro. Entonces, bueno, ese jueguito es interesante en términos de cobertura informativa porque es un acto público, pero no en términos de comparación. ¿Okay? Porque ¿quién mete más gente? Al final van a ver cómo se traen autobuses y otras cosas. Decir, ¿en qué momento estamos? En el momento en el que decimos es que fulano no me representa, es que ese alguien no me representa. Pues bueno, también lo vivimos. Y en el fondo, pensar que el presidente no es el presidente es muy complicado porque después le tienes que exigir al presidente que haga cosas de presidente. Entonces, vivir desconociendo cargos, vivir desconociendo instituciones, vivir desconociendo leyes, a la larga es peor para ti, es peor en tu discurso, porque después a esa persona le tienes que reclamar. Y en esa trampa cayó la oposición 1000 veces en Venezuela y siguió cayendo el año pasado y llegó al ridículo de decir, ya Maduro no es presidente, pero le pedimos al presidente que reconstruya un puente que se cayó. Entonces, no, cuando salen con una campaña que dicen, bueno, Trump no es mi presidente, pues bueno, sí, sí lo es, y es una realidad, y el trato desde un medio de comunicación tiene que ser presidente de la República, como sea que se llame, y desde ahí empezar a enfocar los discursos. El asunto de dar votos de confianza, es decir, bueno, ya ganó, vamos a dejar que actúe, déjenlo trabajar, vamos a pensar que hay cosas buenas allí, vamos a dar ese lapso de tiempo, hace que también haya flexibilidad en los abusos. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que haber algo bueno allí, tiene que esconder algo, no creer que algo vaya a pasar. En Venezuela lo decían como, no vale, yo no creo. Es que Chávez va a hacer tal cosa, y había una respuesta que era, no vale, yo no creo, no tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Decir no, es que aquí hay instituciones, las instituciones pueden frenar estas acciones. No, hay leyes y el apego a la ley va a hacer que se frenen estas acciones. Pero resulta que no. Más adelante vamos a ver cómo ese entramado puede hackearse, puede romperse. Estamos en el momento de ratificar sesgos y es lo que estamos viendo, es decir, nos rodeamos con gente que nos da la razón, nos rodeamos de noticias que nos dan la razón y no pasa ahorita, pasó ya en la campaña. Por ejemplo, el famosísimo algoritmo de Facebook hace que los artículos que aparezcan son los de las personas que los comparten y que nosotros ya marcamos como favoritos, como amigos, la gente que le damos like pues nos va a aparecer más seguido y eso construye una burbuja de contenido satisfactorio que termina dándote la razón y radicalizándote. ¿Qué significa esto? Que también hay que explicarle a la gente, y también nosotros, que Twitter, Facebook, estas plataformas, no son medios de comunicación. Son intermediarios y que la experiencia de uso de cada usuario es totalmente distinta. Nosotros la vivimos hace más de una década, no en el consumo de redes digitales, sino en el consumo de medios. Querías enterarte del país de una parcialidad, veías ciertos canales, querías enterarte del otro, veías el otro. Esperar que un televidente viese los dos era imposible, porque cada uno estaba entrampado en su propio juego. Y el otro punto en el que estamos es alimentar la polarización. Eso lo voy a explicar más adelante, cómo entendemos y qué es la polarización. Para verlo así, la polarización es una trampa. Y es una trampa en dos sentidos. Para los políticos es maravilloso porque dividir te permite sumar gente, tener más gente de tu lado, construir narrativas
digamos, que lancen un punto de vista, una tolda, le hace sentir a la gente que es parte de algo más grande que ellos mismos. Y eso es una sensación que se va a repetir una y otra vez, y lo vamos a ver aún hoy como fenómenos de masa. Es como, por ejemplo, en redes sociales cuando alguien habla a favor de los toros. Creo que tenemos españoles en la sala, ¿no? Alguien habla a favor de los toros, entonces todos queremos ser antitaurinos porque es bonito y es bello y está bien. Y el que habla a favor de los toros, pues les caemos encima porque somos conservacionistas, buenos, animalistas, qué sé yo. Tú no quieres ser parte de un colectivo más grande que es bueno. La polarización es una trampa en términos políticos, es una trampa en términos de medios, porque también se convierte en un medio, un método para obtener más visitas, ¿okay? Para tener más audiencia, para convertir el conflicto en un espectáculo. Y eso es una gran trampa, porque empiezas a verte reforzado cuando recibes más clics, cuando la gente te escribe más, porque como estás satisfaciendo su sesgo, entonces vas a empezar a acumular una audiencia favorable a tu propia visión. El autor, uno de los autores más importantes en términos de discurso, comunicación y polarización es Teun van Dijk. Es un holandés que ha trabajado muchísimo con ideología y medios de comunicación. Para más datos, los venezolanos, es el tutor de la tesis de maestría de Lizeth Boom en la Universidad de Barcelona. Y él tiene un cuadrito muy sencillo donde habla de ellos y nosotros y cómo tendemos a fortalecer sesgos, soslayando, ocultando toda la información positiva de ellos. Empezamos a destacar, empezamos a exagerar todas las noticias negativas de ellos y mostramos qué malos son, mira cómo trata Melania, mira cómo son ellos, mira cómo se ven, cómo son brutos, cómo dicen cosas. Y por el contrario, de nuestro lado, destacamos, exageramos las cosas buenas de nuestro lado. Entonces, claro, ahora por contraste Obama era maravilloso, todo era genial, no sé qué, o los demócratas, o lo que sea, y vamos a soslayar todo lo negativo que tuvimos antes, todo lo negativo que tuvo nosotros, nuestra gente. Ese esquema se repite aquí, se repite en Europa, se repite en cualquier parte, porque es muy sencillo caer allí. Entonces lo que hay que hacer como método es evaluar antes de hacer una nota, al construir una nota, si estamos cayendo en este juego o no. Si estamos, para artículos de opinión, vale, esa es la estructura de cualquier artículo de opinión, pero a la hora de hacer información, habría que tener una especie de revisión, de filtro, de qué pasa acá. Otro autor que me encanta para el análisis de conflictos es un español, pero que fue a El Salvador, allá fue asesinado, es el jesuita Martín Baró. Martín Baró es psicólogo social, era psicólogo de la UCA, es uno de los mártires salvadoreños, y él hizo muchísima literatura sobre psicología social en medio de la guerra, en medio de entornos polarizados. Y una de las cosas que habla es que la polarización social, él lo habla como desquiciamiento de los extremos, de los grupos, donde empieza a polarizarse cada vez más, y entonces voy a leerlo textualmente. Se produce así una fisura crítica en el marco de la convivencia, que lleva a una diferenciación radical entre ellos y nosotros, según la cual ellos son siempre y de antemano los malos, mientras nosotros somos los buenos. En Venezuela lo vimos como en esta familia no se puede hablar de política, fulano dejó a la novia, en esta mesa, mientras comamos, vamos a dejar este tema de lado. En las encuestas que hicimos en algunos momentos, hacia el año 2006, 2008, 2010, en barrios, la gente dejaba de hablar de política en público porque se podía meter en problemas, porque se acaba la convivencia. El marco de la convivencia se empieza a romper. La polarización supone el exacerbamiento de los intereses sociales discrepantes y termina arrastrando a todos los ámbitos de la existencia. Como empezamos a tener intereses, empezamos a evaluar todo, ya no desde el punto de vista de qué es, sino cómo está posicionado respecto a lo que yo quiero. Y ahí no se perdona a nadie. Es decir, este cura es chavista o es opositor. Este medio es a favor de Trump o en contra de Trump. Este local, el dueño de esta franquicia. La gente empieza a diferenciar todos los aspectos de la vida social en base a cómo se posiciona respecto al conflicto. Y eso lo que hace es acelerarlo. Se acaba el sentido común. Recuerden además que sentido común, comunicación, comunidad, todo tiene la misma palabra raíz. Y no es gratuito. Uno construye comunidad en cuanto comunica. Por eso los antiguos hombres se sentaban alrededor del fuego, todos escuchaban una narración. Las ciudades empezaban a tener plazas públicas. Es la comunicación la que nos construye. Entonces, al dividir la comunicación, al polarizarla, rompes la comunidad. No puedes empezar a construirla como antes. Y hay estrategias que vamos a ver en marcha todo el tiempo. Una es la radicalización. Y le cito a Manuel Llorens. Manuel Llorens es otro psicólogo social muy importante en Venezuela. Conocido también, bueno, no sé si es social o clínico, pero él fue el psicólogo de la Vinotinto, del equipo de fútbol, que si hay un equipo deprimido en este continente es ese, o sea que es un tipo acostumbrado a trabajar con el fracaso. Y ayer escuchó a Vicente Fox en CNN comparar a Trump con Hitler. En internet hay una ley que se llama la ley de Godwin, que dice que las conversaciones se acaban cuando alguien nombra a Hitler. ¿Okay? Tú abres una conversación, la gente debate, y cuando alguien nombra a Hitler se acabó, porque es un argumento absurdo.
Es decir, es ir al extremo. Es decir, Hitler era vegetariano, por lo tanto todos los vegetarianos son asesinos. Entonces, algo es bueno o malo porque Hitler lo hizo. ¿Qué nos dice Manuel Llorens? En pocas horas, Trump ha logrado y logrará polarizar las opiniones de manera drástica. Si en algo sirve la experiencia venezolana, es que eso no lo debilitará, sino que por el contrario lo fortalecerá. Difícil oponente populista. Si vas bajito, es decir, si vas bajo cuerda poco a poco, intentando negociar, te va a pisar por débil. Si subes el volumen y lo confrontas, entonces polarizas más y convences a sus seguidores apasionados de que ellos tienen la razón. Eso es una trampa muy, muy complicada y radicalizarse va a ser una constante en el discurso de Trump, porque si tiene la razón y los hechos, sus hechos manipulados, modificados, se lo recuerdan, se lo refuerzan, entonces no va a salir de allí. Y la otra cosa de la que hay que cuidarse, no lo marqué acá, no hizo el punto, pero son las falacias argumentativas. No sé si lo ven allí. Les recomiendo el link que está abajo, el libro de los malos argumentos, y ahí está la traducción en español. Es muy bonito porque es un libro de lingüística y otras áreas, y retórica, sobre todo retórica, pero dibujado para niños. Entonces lo tienen en inglés, en español y en un montón de idiomas. Y es sencillo, ver cuáles son los tipos de falacias discursivas que utilizan contra nosotros. Por ejemplo, la falacia del hombre de paja. Te inventas algo, un enemigo, una cosa externa, y entonces empezamos a hablar de eso. En Venezuela le llamamos a eso bombas de humo, trapos rojos, pisar peines. Hay un montón de expresiones para no caer en el juego del otro. Pero el hombre de paja está allí. El muro pasa a ser un hombre de paja. Bueno, hay temas que pasan a ser hombres de paja. Inventarte un conflicto externo, inventarte cualquier cosa. Otra falacia es la del francotirador. Esa me encanta. Este es un francotirador tramposo que alguien pasó por un pueblo y vio que en la pared había unas dianas, y en esas dianas, en todo el centro, había un disparo. Y era, entonces, bueno, ¿quién es este francotirador que es tan bueno, tan bueno? Entonces dijeron, no, ese es Pedro el cazador, que dispara contra la pared y después pinta los círculos alrededor. Eso pasa también cuando la gente argumenta. Dices una locura y luego buscas qué sostiene esa locura. Entonces empiezas a reforzarte a ti mismo. Y así hay un montón de construcciones falaces que van a haber en el discurso oficial, y que también hay que tener mucho cuidado si se construye desde los medios de comunicación. Algo con lo que juegan los políticos, con lo que juegan este tipo de políticos, en esta narración paralela que vemos Trump-Chávez, es que se juega con la confianza. La discusión sobre la confianza de los medios no es de ahora. Ya el libro de los elementos del periodismo, de Kobach y Rosenstiel, decía ya hace 20 años que los medios de comunicación en Estados Unidos estaban en entredicho porque su rol social, su función social, estaba siendo discutida. Por lo tanto, su legitimidad entraba en juego. Entonces, lo que se está trabajando acá es cómo se desconfía más de los medios para favorecer a los políticos, y cómo los medios tienen que esforzarse por generar información de calidad o información de servicio público que aumente la confianza. En el fondo, ese es su único capital, es lo único que tienen. Por eso es que ha habido también una migración de gente hacia redes sociales. Una migración de consumo informativo, porque en redes lo que vale es el filtro social. Es decir, no es la jerarquización y la selección de noticias que hace una empresa periodística por mí, sino lo que hacen mis amigos, lo que mis amigos comparten. Entonces el filtro social es complicado porque está definiendo lo que hacemos. Piensen ustedes en cómo consumen noticias. Las ven en WhatsApp, las ven en Twitter, las ven en Facebook, y después es que van a un portal de un medio que les informa. Si es que acaso lo hacen. Entonces, como nuestros rituales de consumo informativo cambiaron, ese asunto de volver a generar confianza es clave. Este asunto de si lo dicen ellos es verdad, debería volver. Esa gente hace información que me interesa, debería volver, y no está pasando. La otra cosa que minan estos discursos populistas es el asunto de las instituciones. ¿Las instituciones existen? Sí. ¿Están para salvaguardarnos? Sí. Pero si llegan a atentar contra la revolución o llegan a atentar contra mi proyecto de crecimiento, de desarrollo, no sé qué, las modifico. Vamos, a Trump no le va a costar nada pedir una marcha contra el Senado o el Congreso cuando se opongan a algo. ¿Por qué? Porque tengo al pueblo. Puede ser una falacia, pero una demostración pública puede minar confianza. Y decirle a la gente con el cañón discursivo que tiene, porque tiene todas las cámaras del país, ellos atentan contra su bienestar y con eso sacudir la confianza. Hubo una declaración muy grave previa a las elecciones que fue decir que si no ganaba era porque el sistema era tramposo. Piensen ustedes lo que hubiese pasado si perdía. Hoy los seguidores de Hillary, o quienes votaron por Hillary, no están discutiendo sobre el sistema electoral exactamente, es decir, no hay una protesta por revisión de votos uno a uno, pero piensen cómo hubiese sido al revés, hubiese habido desconocimiento. Entonces es un discurso muy complicado. La confianza en los pactos sociales también.
Es decir, ¿estamos de acuerdo que esta es una patria que recibe a todos y que se construyó con inmigrantes? Sí, pero no esta gente. No esta gente. Hay un pero, hay un asterisco, hay gente que viene que es buena y gente que viene que es mala. Entonces ese pacto social que creemos que ya está por descontado, que es tácito, que es parte de la identidad de este país, en realidad no. En realidad para esta gente no. Entonces tenemos que evaluar si esa confianza es común y habrá que retejerla porque se ha perdido. Radicalizarse y asumir roles no asignados solo aleja a la gente y refuerza los argumentos del contrario. Es decir, caer en la tentación de que ahora yo, periodista, empiezo a opinar y le digo de frente lo que es a ese señor presidente, hace que yo deje de ser considerado periodista y me convierto en un actor social. Entonces, pierdo ese rol, se llama rol fiduciario, que me da la sociedad, es decir, la sociedad delega en ti que seas el narrador de las cosas, pierdes ese rol, ya no te conviertes en un narrador, te conviertes en un líder de opinión, te conviertes en algo más, y te desnaturalizas y terminas dándole la razón. Porque en el momento que el poder diga, esos periodistas son agentes políticos, va a tener razón, porque así lo asumiste. Entonces, mucho cuidado con radicalizarse y violar ustedes mismos la confianza. Luego, esta es una cita de un chamo economista venezolano, André Miguel Rondón, vive en Madrid. Hizo un artículo hace poco en caracaschronicles.com, un portal sobre noticias de Venezuela, pero para junkies informativos, ¿no? Para gente que es adicta a la información. Y daba recomendaciones para estadounidenses sobre experiencia venezolana. Y hay una parte que me gustó. Eres más útil como enemigo que como compatriota. Es decir, si intentas entrar a la batalla, si intentas discutir con ellos digo, gobierno, discurso gubernamental, en realidad siempre vas a ser más útil como enemigo. Entonces, la idea es ver cómo eres uno más, cómo eres un compatriota más. Buscar cuál es el punto común que hace que te legitime ante ellos, que le hagas saber que estás en la misma búsqueda y que de esa manera seas un aliado. Ese es el punto más importante porque va a ser más fácil decir a ti no porque tu medio miente, a ti no porque... eso que ya Trump ha mostrado. El reto entonces es creatividad discursiva, buscar otras maneras, otros argumentos. A veces el argumento de la razón no es tan fuerte como el argumento de la emoción. Hace años hablábamos de la emocracia, el gobierno de las emociones. Te gobiernan las emociones. Y pasa mucho. En estos días se decía que el voto era egoísta, que grupos de mujeres votaron por Trump, pero era solo para que otra mujer no fuese líder del país. Eso no es razonable, es emocional. Toca entonces auscultarlo, hacer rayos X y sobre eso elaborar otro tipo de discurso, mucho más creativo. La gran pregunta es, en medio del conflicto, en medio de la polarización, ¿dónde están los asideros? ¿De qué nos agarramos? Si nada es creíble, si todo está en juego, si la confianza hay que retejerla, ¿de qué nos vamos a agarrar? Uno, ¿a qué comunidad están sirviendo? Univisión, ¿a quién sirve? Este medio, ¿a quién sirve? Ustedes como periodistas, ¿a quién sirven? No es a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ese es el discurso de la Iglesia Católica, no le sirve a todos. ¿A quién le sirven? ¿A qué comunidad? A los más vulnerables, a los migrantes, a la segunda generación de migrantes, a los millennials, migrantes, a la gente que ya es nativa de habla inglés. ¿A quién le apuntan? Ese es su primer asidero. ¿A quién le están sirviendo? Sobre eso se construye lo siguiente. ¿Qué leyes los están rigiendo? O sea, leyes acá y leyes afuera, leyes que sean vinculantes. O sea, ahí hay un asidero. En algún momento del conflicto venezolano la cosa estaba tan apretada que yo decía, bueno, ¿en qué creo? Y al final era como, bueno, aquí está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si uno se agarra allí, por lo menos tienes algo serio y sobre eso evalúas si lo que está pasando afecta o no derechos humanos. No sé si son los mismos valores acá, si es lo mismo que se evalúa acá, pero pudiese ser otro. Los pactos sociales, ya los nombré antes. Cazar, y esto es complicado para los medios, cazar lo que la gente quiere saber con lo que necesita saber. Cuando uno compra un periódico, por ejemplo, el periódico trae una combinación de cosas importantes, de cosas que usted tiene que saber, pero en paralelo hay otras que usted quisiera, vamos, deportes, farándula, cultura, hay otras cosas. En Internet esa ecuación cambia, porque como ya no es un medio el que decide, sino que es la persona la que decide dónde hace clic, a quién sigue, qué va a leer, y ese tipo de cosas, lo que abunda entonces es lo que quiero saber. Alimento mi sesgo. Si me gusta Lady Gaga, voy a ver 200.000 noticias de Lady Gaga, no el cuerpo de cultura del diario, no sé qué, en línea que tiene algo de Lady Gaga. ¿Okay? No, ya no hay fidelidad de medios. Entonces, es interesante porque el reto es crear noticias que sean interesantes de saber, es decir, usted quiere saber esto, pero en paralelo, como caballo de Troya en el texto, pongo lo que usted necesitaría saber para entenderlo, para profundizar. O sea, ya hay otros valores que, si lo hacemos al revés, esto es todo lo que usted necesita saber, es más aburrido. ¿Okay? Porque es como hacer la tarea. La gente no quiere hacer la tarea, quiere que el medio la haga por ti. La otra cosa es luchar por lo concreto. Las historias de vida, las historias cotidianas, las historias de comunidad, las historias locales, cómo las leyes afectan directamente a la persona. Las cosas concretas son más importantes de discutir que las ideologías. ¿Okay? Esto que está haciendo Trump es
marxismo, liberalismo, no sé, es una discusión que es otro nivel, porque para ellos el mundo es buenos, malos, ¿okay? Patriotas, no patriotas. Entonces, para nosotros digo, narradores de la realidad, es más importante algo concreto, y lo concreto puede impactar mucho, mucho más la percepción que tiene la gente sobre las cosas, cómo le afecta. Quizás allí, metiéndose en lo concreto, es donde uno entienda por qué Trump gana en ciertas zonas, por qué este bloqueo de México puede ser visto positivamente por otras, por qué cambiar el Obamacare puede ser muy, muy bien visto por la gente que se le triplicó lo que tenía que pagar de impuestos. O sea, ahí hay unas cosas que son concretas que quizás nos empiezan a entender cómo somos pluralmente. La otra es cambiar las métricas. No sé si se encargan de seguir las métricas en la página web, pero si uno empieza a ver que recibo más visitas en las notas de Trump, entonces vamos a hacer más notas de Trump, caes en su agenda. Entonces hay que cambiar también otro tipo de métricas. Quizás no tanto clics, sino también tiempos de lectura, para saber si la gente está leyendo lo que necesita saber y le dedica más tiempo. Cambiar las métricas de manera que no nos secuestren, porque si no, el conflicto nos va a hacer caer en el juego que quiere el poder, y eso es más complicado. Y la otra es aumentar la factura de las agresiones. Ahí hay un asidero importante. Es decir, hay cosas que son agresiones, hay cosas que no se toleran. Que haya periodistas presos, que haya gente reprimida, que haya gente presa, hay cosas que no se toleran. Ataques a medios, ataques a periodistas directamente. Entonces, en la medida que uno haga visibilidad de eso, en la medida que uno haga de eso parte de la agenda, se le aumenta la factura al agresor. Porque pase lo que tenemos que hacer es contener el conflicto. O sea, contener un estallido, contener que esto se desboque de otra manera. Ya terminando entonces, hablamos de lingüística, hablamos de psicología social, hablamos de pinceladas de política, hablamos un montón de cosas. Me traigo un poeta. Era poeta, estudió historia y luego la vida lo llevó a ser periodista. Pero como poeta escribió Richard Kapuscinski que hay que hallar la palabra certera, en plenitud de sus fuerzas, la palabra tranquila, que no caiga en la histeria, que no tenga fiebre ni una depresión, la palabra digna de confianza. Hay que hallar la palabra pura, que no haya calumniado, que no haya denunciado, que no tomó parte en ninguna persecución, que nunca dijo que el blanco era negro. Se puede tener esperanza, hallar palabras alas que permitiesen 1 milímetro siquiera elevarse por encima de esto. Kapuscinski creo que fue un tipo serio para las cosas que hizo, algunas de ellas. Puede ser muy interesante para alguien que fue atacado por los nazis y luego por los estalinistas, y como polaco sobrevivió a las dos oleadas. Entender luego que el periodismo no necesita mostrar como un monstruo al otro puede ser muy útil si queremos superar el conflicto. Le dejo las palabras del verdadero papa polaco, Kapuscinski, y con eso, pues, muchísimas gracias. Vengo del futuro en Son de Paz.